cuando algo que está en la Escritura no se enseña. No se asusten, no voy a hablar de diezmo, aunque pudiera a lo mejor tocar algo así. Irse al otro extremo sería algo malo de no enseñar algo que está en la Escritura y que es una enseñanza para nosotros. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Así que de aquí el Señor tiene enseñanza para nosotros y nos hemos dirigido al Antiguo Testamento, a la ley. Pero la ley, según voy a citar lo que dijo Pablo, tiene sus adjetivos, tiene sus cualidades. Y una de ellas es que dice que la ley es buena. ¿Estarán de acuerdo ustedes? Dos veces por lo menos lo menciona en la carta, una a los Romanos, otra a Timoteo. La ley es buena. Pero ahí en la carta a Timoteo, el apóstol Pablo hace un alcance respecto de la ley y le coloca a la ley una condicionante. ¿Y cuál es la condicionante que coloca allí el apóstol Pablo? Es buena si, y ahí está la condición, se usa legítimamente. Es decir, la ley puede ser usada en forma ilegítima y por lo tanto se transforma, siendo algo bueno, se transforma en algo dañino para el pueblo. Por lo tanto, debe ser usada legítimamente. Ahí está la condición. Siempre va a ser buena. La ley necesita, voy a decirlo así, la ley necesita que se den las condiciones para que sea fructífera. Si no están las condiciones dadas, no es fructífera, aunque sea la ley de Dios. ¿Cómo lo podríamos graficar? ¿Cómo podríamos graficar esto? Vamos a compararlo con una semilla, ya sea de maíz, de trigo, de lo que sea. Los agricultores, por lo menos los más antiguos, me van a entender mejor que los más jóvenes, que los más jóvenes no tienen ni idea de eso de la agricultura, no saben ni cómo nacen los pollos. Es verdad, si hay niños que no saben cómo nacen los pollos. Capaz que hay alguien aquí que cree que nos trajo la cigüeña, no sé. Si una persona tiene maíz o trigo o cualquier otra semilla, yo le puedo asegurar que si esa semilla usted va a Punta Arenas a sembrar trigo, no va a cosechar nada. Se lo puedo asegurar porque yo estuve en ese lugar. Todo lo que se vende en Punta Arenas es traído de la zona central y del norte. La sandía ya se vende por rebanada y por kilo. ¿Alguien ha estado en Punta Arenas? Nadie. Bueno, yo estuve una vez allá. No sé ahora con el cambio climático cómo estarán las cosas, pero sí. Es decir, esa semilla que usted va a ir a sembrar en ese lugar es mala, no, la semilla es buena, pero no tiene dadas las condiciones para que produzca. ¿Me entienden o no? Amén. Necesita la información, porque la semilla es un ser vivo que necesita información. Necesita que le llegue esa información de temperatura, de humedad, de suelo, de humedad. Y entonces cuando esa semilla recibe esa información, dice, están dadas esas condiciones, entonces produce fruto. Y eso pasa acá en la zona central. Tiene temperatura, tiene humedad, tiene suelo, tiene todas las condiciones. Y entonces esa semilla produce fruto. Y una de las cosas que uno ve respecto a la ley es que la ley no va a producir fruto, no va a producir ningún fruto en la vida de un creyente a menos que se den las condiciones necesarias. Es buena, la semilla es buena, solamente que las condiciones a veces no están dadas para que esa semilla germine. Si me ven un poco agitado porque estoy con algunos problemas cardíacos. Ya no. Estén orando porque de verdad la semana tengo que someterme a algunos exámenes complejos. Vamos a leer del versículo 4. Voy a bajar un poco la revolución. Éxodo 35, versículo 4.
habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová se transforma en un mandamiento. Esto es lo que Dios mandó: tomad de entre vosotros, y esto es lo que vamos a estar compartiendo, y dije, si es que llego a tocar el tema de los diezmos, va a ser una pincelada porque no es el tema. El tema está centrado en este otro punto. Ofrenda para Jehová. Y lo que viene a continuación es el corazón de la ley. Es el espíritu de lo que está escrito en esta ley. Creo que para mí, el Señor lo que me está tratando con mi vida, me está diciéndome: este es el espíritu, este es el corazón de esta ley. El Señor está diciendo como mandamiento que debemos traer una ofrenda, pero no tener detalle. No dijo el Señor todos los hermanos que van a la iglesia. Él no dijo toda la congregación del pueblo, toda la gente que está aquí, todos traigan ofrenda. Él hizo un llamado específico. Ahora usted identifíquese con lo que dice ahí: todo generoso de corazón traerá la ofrenda. ¿Se considera usted una persona generosa? Otra cosa es legalismo. Otra cosa es imponer cosas. Pero otra cosa es lo que Dios está pidiendo ahí. ¿Generosos de dónde? De corazón. ¿Y por qué de corazón? Porque es justamente lo que Dios mira y lo que Dios examina en el hombre. El Señor sabe cuando hay o no hay generosidad. La generosidad no tiene que ver de cuánto usted va a dar. No tiene que ver con el cuánto. Tiene que ver el cómo usted da las cosas para el Señor. No es el cuánto, es el cómo. Lo vamos a ver enseguida. Todo generoso de corazón traerá ofrenda a Jehová. Y ahí comienza a hacer una lista de aquellas cosas que el pueblo podía ofrendar. Entiende que se pidió oro porque cuando salieron de Egipto despojaron a los egipcios y allí les dieron alhajas, ¿no es cierto? Lo conocen ese pasaje. Anillos, brazaletes y no sé cuántas cosas sacaron, despojaron a los egipcios. Oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino, etcétera, etcétera, hasta las piedras en el capítulo 9. Para el efod, piedras de ónice, piedras de engaste, para el efod y para el pectoral. Bien, el llamado fue específico, no fue para toda la congregación, no fue para todas las personas. El Señor hizo un llamado específico: el que es generoso de corazón traerá una ofrenda al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver aquí en el capítulo 36, por favor. Ahí mismo, 35. Nos pasamos al 36. Dice, versículo 3. Trajeron la ofrenda. ¿Ya? Yo estoy abreviando la lectura. Si ustedes en sus casas quieren leer del versículo 10 hasta el último versículo 35 del capítulo que hemos mencionado, se van a dar cuenta que tanto los hombres como las mujeres ofrecieron. Pero tanto hombres como mujeres, todo fue de quienes los da. Las mujeres con sus habilidades, los hombres con aquellas cosas que tenían. Las mujeres dice que tejían, ¿no es cierto? Teñían pieles, tejidos, porque yo entiendo que la mujer tiene esa habilidad.
Hay muchas hermanas convencidas porque parece que ninguna teje acá. No, lo compramos todo hecho mejor. Bueno, en ese tiempo no era así. El tema es que los hombres y las mujeres todos trajeron ofrenda al Señor. No fue un tema exclusivo, pero quiero dejar enfáticamente que el Señor no se dirigió a todo el populacho. No se dirigió a toda la gente. Y es hermoso esto, ¿saben por qué? Porque el Señor fiscaliza nuestra ofrenda. Él nos fiscaliza, nosotros podemos, como dice, pasar gatos por liebre. Yo fui una de las personas, uno de los hermanos que en este lugar una vez compartí la palabra y, no sé, creo, mis hermanos así lo recibieron, de que eso de pasar con un ofrendero por entre medio, ¿saben qué compromete a la gente? Porque pasan por delante de uno y si uno no tiene, se incomodan. Una vez un hermano dijo que para no pasar vergüenza, y lo confesó después, que metió la mano al bolsillo y no tenía dinero. Pero por causa de que los demás lo estaban mirando y que, oye, el hermano tanto, metió la mano y le hizo así, no echó nada. Porque estaba preocupado de la fiscalización que está al lado. Pero el que está mirando la realidad es el Señor. El Señor conoce nuestra realidad. El Señor sabe lo que tenemos en nuestros bolsillos. El Señor sabe si lo que estás dando lo estás dando porque te están manipulando, porque estás siendo influenciado. El Señor sabe eso. O si realmente es porque tu corazón está siendo transformado y porque el Señor está colocando esa generosidad en el corazón de su pueblo. Él fiscaliza. En este caso, el que estaba fiscalizando aquí era Moisés, pero Moisés es una figura, es una tipología de Cristo. Moisés fiscalizó a los que trajeron la ofrenda. Él la trajeron y la pusieron a los pies de Moisés, lo mismo que hacían en la iglesia apostólica. Traían las ofrendas, vendían sus propiedades y la ponían a los pies ¿de quién? A los pies de los apóstoles. Así que los apóstoles fiscalizaban a aquellos que traían ofrendas. Y más adelante vamos a ver uno que quiso pasar una ofrenda media trucha por ahí, como dicen los argentinos. Y no le fue bien. A pesar que estaba dando algo, pero el Señor lo fiscalizó y dijo, no, eso no es de generosidad. Y lo desechó. Así que el tema no es cuánto damos, es cómo damos. Moisés está fiscalizando. Trajeron la ofrenda y ahora Moisés va a fiscalizar a los administradores de la ofrenda, porque los que administran la ofrenda también son fiscalizados. Los administradores de los bienes del Señor tienen que dar cuenta de cómo se administran sus bienes. Amén. Pablo dijo que debemos ser hallados fieles. Ahora se requiere de los administradores, se requiere que sean hallados fieles. Así que el Señor nos va a fiscalizar si hacemos un mal uso de sus bienes. Ahora, aquí en el capítulo 36 y versículo 3. ¿Y tomaron delante de quién? ¿Se dieron cuenta? Toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria. Subrayen, ¿qué tipo de ofrenda era? Voluntaria. Cada mañana. Y noten que de aquí vamos a pasar a estos versículos siguientes porque aquí ocurrió algo insólito que yo creo que no se ha repetido en toda la historia de la Biblia, y si se repitió, se ha repetido una vez. Esto que vamos a leer a continuación es algo, hermano, pero que no tiene precedentes. Sigan leyéndolo, porque yo ya lo conozco el pasaje. Dice que los maestros que hacían la obra vinieron delante de Moisés. Parece que esto se quedó así. Y la iglesia, los hermanos, los generosos de corazón, seguían trayendo ofrenda. Y después seguían trayendo ofrenda. Y seguían trayendo ofrenda, tanto que los maestros le dijeron, Moisés,
Es mucho. Es mucha la ofrenda. Eso pasa con los generosos de corazón, por si acá quiero hacer un alcance. No pasa con toda la iglesia, eso pasa con los generosos de corazón. Y le pidieron, mandó Moisés, creo que eso está en el versículo 6, este es el hecho insólito. Mandó pregonar por el campamento y diciéndole al pueblo, se prohíbe ofrendar. ¿Han estado en alguna iglesia así ustedes? ¿Ah? Imagínense un letrero en la entrada. Este mes no se reciben ofrendas. Es demasiado lo que tenemos. ¿Saben, hermano? Voy a ser sincero. Yo estoy luchando con mi avaricia, con mi egoísmo, con mi falta de fe, con mi falta de amor, con mi falta de convicciones. Si ustedes se identifican conmigo, si ustedes superaron eso, oren por mí. Nací egoísta en este mundo. Yo nací, como dijo un cantante mundano, nací con las manos cerradas. El generoso se describe como una persona de mano abierta. Ese es un generoso. De corazón. Nunca más en toda la historia se ha visto algo así, excepto en un pasaje que vamos a ver más adelante del Nuevo Testamento, de una iglesia que marcó toda la diferencia. Así que Moisés fiscalizó a los que trajeron la ofrenda y fiscalizó a los que la estaban administrando. Tomaron la ofrenda y los maestros terminaron diciéndole, por favor, impídele al pueblo seguir ofrendando porque ya es suficiente con lo que tenemos para la obra del Señor. La generosidad no es reactiva. La generosidad es proactiva. ¿Qué significa eso? Que si una persona es reactiva frente a las necesidades, entonces eso no es generosidad, aunque esa persona esté dando. ¿Me entienden? ¿Se puede captar? ¿No se capta mucho? Es decir, vamos a hacer una ilustración. Hermanos, saben que queremos remodelar el local, pintar, cambiar cielo, arreglar sala y necesitamos hermanos que nos ayuden económicamente. Yo me coloco con 3 tarros de pintura, el otro se coloca con esto. Eso es reactivo. Hay una necesidad y ¿qué estoy haciendo? Estoy dando. Estoy dando, eso es reactivo. Pero el generoso no es reactivo, es proactivo. El generoso anda buscando a quien bendecir. Esa es la diferencia. Busquen a uno, sí, viendo cómo bendecir a otros. Es proactivo. Por eso que el Señor pidió enfáticamente que los que trajeran la ofrenda tenían que ser generosos de corazón. Oremos al Señor para que cambie nuestro corazón. Amén. Y Señor, cambia mi corazón. Yo quiero estar en ese grupo de los generosos, no entre aquellos que solamente reaccionan frente a una necesidad. Pablo decía, no con tristeza ni por necesidad. Claro. Cité 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. No, eso es lo que estoy citando. Cuando Pablo dijo, no con tristeza ni por necesidad. Estoy citando ese versículo específico porque después quiero volver a 2 Corintios. La generosidad no opera por coerción, por imposición, por manipulación. Y justamente la iglesia a eso se acostumbra. Quisiera no mencionarlo, pero si ustedes conocen, hermanos, ya lo dije. El Evangelio de la Prosperidad. ¿Se han dado cuenta cómo manipulan a las multitudes? ¿Y cuál es el mensaje central de la prosperidad? ¿Cuál es el mensaje central? El diezmo. El diezmo. Yo no estoy contra el diezmo. Si alguien diezma, ¿para quién lo hace?
Lo hace para el Señor. El que hace caso del día para el Señor lo hace. El que diezma para el Señor lo hace. Lo hace para el Señor. No es que esté atacándolo. Pero el mensaje central del Evangelio de la Prosperidad es el diezmo. Es el diezmo. Porque el pastor tiene que vivir en un palacio, ¿cómo se llaman estas casas lujosas que tienen? Una mansión. Tiene que tener un jet privado, tiene que tener guardaespaldas. Es una buena cuenta corriente. Para allá apunta el tema, ¿saben? Aunque sea un mensaje bíblico, porque el diezmo es un mensaje bíblico, es innegable que ese mensaje lo único que ha traído es vituperio al nombre del Señor Jesucristo. Vituperio, burla. Busquen en las redes sociales cómo se burlan de los cristianos. Cómo el Señor está siendo pisoteado y vituperado por causa de ese mensaje enfático. Pero ¿saben cuál es la diferencia de la generosidad? ¿Saben cuál es la diferencia? Que la generosidad trae glorificación al nombre del Señor. Lo glorifica. Lo exalta. Y yo diría, es imperceptible. Es casi, yo diría, imperceptible. Tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar públicamente. Entre una cosa y la otra. Les decía que es proactiva el Señor Jesucristo. Aquí, podemos leer aquí, vamos a trasladarnos al libro de Hechos. Miren el apóstol Pedro aquí, para terminar este punto aquí. Libro de los Hechos. Capítulo 10. El apóstol Pedro se encontraba en la casa de Cornelio. Le había sido mostrada una visión a Pedro 1 o 2 días antes, cuando estaba en casa de Simón el curtidor. Dice la palabra que allí el Señor vio una visión, un éxtasis, estaba allí y vio descender del cielo un lienzo que tenía animales inmundos. Le dijo: Pedro, mata y come. No, jamás. Bueno, finalmente el apóstol Pedro entendió la visión que el Señor le estaba mostrando. El Señor le mostró 3 veces esa visión y Pedro llegó a entender cuando entra a la casa de Cornelio, porque Cornelio era un centurión romano, ya era una persona, un gentil y su familia. Y en el versículo 34, Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace. Vamos a agregar algo a la generosidad. La generosidad es una cualidad, es una virtud de Dios. Es de Dios, no es del hombre. Les decía, nacimos con las manos cerradas. Nosotros nacimos egoístas. De niño, que un niño le quite un dulce al otro. De niño que somos egoístas. Nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos a no ser egoístas. Pero ellos nacen por naturaleza egoístas. Pablo decía: no mirando cada uno por lo suyo propio. Pedro dice, cuando estaba en medio de esa casa de gentiles, dijo: ahora yo entiendo que Dios no hace acepción de personas. Dios es generoso. Es generoso. Hace salir el sol sobre buenos y malos. Hace llover sobre justos e injustos. Él no hace acepción de personas. Es decir, el generoso traspasa las barreras de este cuadrado que estamos aquí. Un generoso puede ver a una persona fuera con necesidad y lo va a ayudar y lo va a cubrir, porque es generoso de corazón, por naturaleza. Dice aquí, estamos tomando al ejemplo de los ejemplos.
sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Y qué andaba haciendo el Señor? Haciendo bien y sanidad. ¿Sanando a cuántos? Él le hacía bien a todos. Él no hace excepción de personas. El Señor no hace excepción de personas. Es proactivo, la generosidad es proactiva. Es ver necesidad y ver la manera de ayudar a esa persona. Entonces, el mayor ejemplo que tenemos nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Que Él nos muestra cómo Él no hacía ninguna acepción de personas. Trataba con ciertas personas de alguna manera, sí, porque en su gracia y en su sabiduría, Él trataba con ciertas personas. Por ejemplo, como trató con la mujer sirofenicia. ¿Se recuerdan? Una mujer sirofenicia. Y la mujer se dijo, Señor, socórreme. Y con esa gracia que el Señor dijo, el pan es para los hijos, no es para los perrillos. Porque el Señor quería que saliera a luz lo que había. El Señor ve lo que hay en el corazón. Él sabía lo que había en ese corazón. Pero Él quería que eso saliera a luz. Y salió a luz. Porque esa mujer no dijo, ¿cómo se te ocurre insultarme? ¿Saben que la palabra perrillo es el diminutivo de perro, no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿A quién le gustaría que lo trataran así? Eres un perro. Dijo, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Tú eres una hija de Abraham. Tú eres una hija de Dios. El Señor estaba manifestando lo que había en ese corazón, tratando con ella, a pesar de que la manera como trató, pero era para sacar a luz lo que había, la realidad que había en ese corazón. Era una hija de Dios. Eso es lo maravilloso. Dios ve el corazón. Por eso que el Señor cuando dijo los generosos de corazón, porque es lo que Él va a examinar en cada uno de nosotros. Bien. El apóstol Pablo en Gálatas, no lo busquen, Gálatas capítulo 6, dice allí en los últimos versículos, dice, así que según tengamos oportunidad, ¿qué debemos hacer? Los más bíblicos, bueno, como dicen que Biblia es bíblica. Según tengamos oportunidad, hagámosle bien a todos. Y enseguida el apóstol Pablo agregó algo más. Mayormente, como estableciendo prioridad a la familia, a los hijos de la fe, mayormente, pero dice, hagámosle bien a todos. El Señor le hacía bien a todos. Pero trataba específicamente también con el pueblo de Israel, porque dijo, yo soy enviado a la casa de Israel. Pero los gentiles comieron de esas migajas y quedaron saciados, como la mujer sirofenicia. Eso es generosidad, esa es una generosidad no reactiva, esa es una generosidad proactiva. Tengamos oportunidad, pero no la voy a buscar, ¿eh? Hagámosle bien a los demás según tengamos oportunidad, pero yo no voy a buscar esas oportunidades. Prefiero que no vengan esas oportunidades. Por mi egoísmo. ¿Se está entendiendo el mensaje? Sí. Gracias al Señor. Necesito paz en mi corazón. No quiero herir. Estaba buscando una definición de la palabra generosidad. Y la verdad es que no fue fácil encontrar la definición misma, buscando en diccionarios y por aquí y por allá. Y obviamente que es una palabra que viene ya sea del griego o del latín,
La palabra gene, que habla de estirpe, de raza, de género. Persona que tiene cualidades. Generoso, oso, la palabra oso, no es el oso, los osos que nosotros conocemos, es una palabra compuesta que viene del griego, del latín, no recuerdo bien, que significa abundancia. Generoso. Es una persona que por su característica, es como algo genético. Estoy tratando de definirlo. Es abundante porque es algo intrínseco en esa persona. Esa es la cualidad de una persona generosa. No hay que manipularla. No hay que influenciar sobre ella. No hay que ponerse a llorar aquí en el... Uy, hermano, ¿sabes qué? No hay que llorar. No hay que hacerlo. Al generoso hay que prohibirle que siga dando. Es lo que pasó en el caso de Moisés. Están todos por ahí. Bien. La generosidad es una cualidad, lo anoté aquí porque dije se me va a olvidar, es una cualidad que produce fruto. Es imposible que una vida que tiene un corazón generoso no produzca fruto porque la generosidad produce en forma automática fruto. Es natural. El apóstol Pablo, ¿se recuerdan que a los filipenses les dijo, no busco dádivas, busco frutos, pero no para mi cuenta, no para la cuenta mía. Busco frutos que abunden en vuestra cuenta. Cada uno de nosotros, por si no lo saben, ya se ha enseñado esto, tenemos una cuenta abierta en el reino de los cielos. ¿Sabían eso ustedes? Ya, empiecen a depositar. Perdón por haber dicho empecemos. Disculpen, corrijo. Mi depósito está reservado, dijo Pablo. Bien guardado. Mi depósito. Hacer tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde allí ladrones no minan, no hurtan. Y allí, dijo el Señor, estará también tu corazón. Busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Es decir, Pablo, esos frutos están siendo colocados en las cuentas de ustedes, hermanos filipenses. Ustedes son los que están depositando allí. Ese fruto está siendo registrado allá. Tesoro en el cielo. Les decía que la generosidad no tiene que ver con el cuánto, tiene que ver con el cómo. No es el cuánto, es el cómo. Porque alguien dice, hermano, y sabe, yo no puedo ser generoso porque yo soy pobre. Eso sí no tiene que ver con pobreza. ¿Ustedes piensan que los ricos son generosos? Nadie dijo amén. Hay algunos. ¿Puedo hacer un paréntesis aquí o no? ¿Me permiten hacer un paréntesis? Les voy a poner un ejemplo. Abraham y, ¿cómo se llama? Saqueo, el bajito de estatura. Abraham en el Antiguo Testamento, Saqueo en el Nuevo Testamento. Dos ejemplos. Abraham dice que pagó el diezmo de un botín, ¿sí o no? A Melquisedec. Fue a una guerra, tomó un botín, esto es un paréntesis, y apartó un diezmo para Melquisedec. Primera característica. La segunda característica que dice allí el libro de Génesis, que Abraham era un hombre rico. Gracias. Era un hombre rico. Fue a una guerra, tomó un botín y de ese botín apartó el diezmo para Melquisedec. Lo trasladamos al Nuevo Testamento. Saqueo.
La única similitud creo que no tenía Zaqueo con Abraham, parece que era el tema de que era bajo de estatura. No creo que se haya parecido físicamente a Abraham. Se trepó al árbol, dice, para poder ver a Jesús. Pero habían dos características. Cuando Abraham diezmó, era una persona gentil, porque ni siquiera había sido circuncidado cuando Melquisedec le salió al encuentro. Eso está en el capítulo 13, 14 del libro de Génesis. En el capítulo 17, después del nacimiento de su hijo, recién fue circuncidado él y toda su familia, todos sus siervos. Así que él era un gentil cuando diezmó. Y era un hombre rico. Bueno, Zaqueo, hay dos características que las cumple exactamente igual. Zaqueo era un gentil y era un hombre rico también. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, ¿saben? Y si tenemos conflicto con lo de Abraham, con lo de Zaqueo es peor todavía. Porque Zaqueo dijo, Señor, la mitad de mis bienes voy a darle a los pobres. Se la voy a ofrendar al Señor. Ojo, no dijo que él iba a apartar un diezmo de alguna guerrilla por ahí. Abraham diezmó el 10% de un botín de una guerra. Zaqueo estaba ofrendando el 50% de su patrimonio. Y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. 4 veces si a alguien le robé alguna cosa. ¿Qué les parece? ¿El diezmo de Abraham fue un acto de fe o no? Fue un acto de fe, porque no había ninguna ley. Y la pregunta es si Zaqueo tenía ley. ¿Había una ley que le dijera que tenía que dar el 50%? ¿No había ninguna ley? ¿Fue un acto de fe? ¿Y por qué no lo imitamos? ¿Por qué no imitamos a Zaqueo? Bueno, en ese caso prefiero imitar a Abraham, porque yo... Si lo de Zaqueo fue un acto de fe, la palabra dice que debemos imitar la fe. ¿Debemos imitar la fe? ¿Sí o no? Bueno, lo de Zaqueo fue un acto de fe, dio el 50% de su patrimonio. Y más encima, 4 veces devuelvo. Eso sí que estaba de acuerdo conforme a la ley. La ley ordenaba pagar 4 veces cuando uno robaba una oveja. Debía devolver 4 veces. Eso estaba en la ley. Lo que dijo David cuando fue enfrentado por Jonatán. El que tal hizo es digno de muerte y debe pagar 4 veces lo que hizo. Entonces en esos saqueos sí parece que tenía esos antecedentes. Yo voy a devolver 4 veces si alguien le robaba. ¿Sí? 2 actos de fe, pero ahí es donde se genera todo un conflicto. Bueno, se las dejé ahí, cierre de paréntesis, porque llévense el problema para la casa. Yo dije que no iba a tocar el tema de los diezmos porque no es el tema de esta noche para mí. Estoy hablando de la generosidad del corazón porque el Señor mira la generosidad de su pueblo. Dios está examinando a su pueblo. Les decía al principio que no es el cuánto, sino el cómo. ¿Se recuerdan a Ananías y Zafira? ¿Sí? ¿Ya? José, que era Bernabé, había vendido una heredad, la trajo y la puso a los pies de los apóstoles. Ananías y Zafira vieron que estaba todo bonito, elogio, el Señor trae glorificación. Fueron y vendieron una heredad y sustrajeron, no dice cuánto, sustrajeron del precio. ¿Cuánto fue? No sé. El 1%, el 10%, el 20%, la mitad. No lo dice la Escritura, pero sustrajeron del precio y la pusieron a los pies de los apóstoles. No es el cuánto, es cómo lo estás dando. ¿Se dieron cuenta que ahí había algo que se estaba dando, pero era algo que se estaba dando de mala forma?
Porque uno pudiera decir, oh, qué bonito, el hermano, no importa que haya dado el 80, pues. El problema es el corazón de ese Ananías y Zafira. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Pedro pudo ver el corazón. En ese corazón, Ananías. Si la heredad era tuya, podías habértela retenido, podrías haber dejado tu heredad en tu bolsillo, no te habría pasado absolutamente nada. O te hubieses comprometido a decir, ¿sabe, hermano? Yo voy a vender mi heredad, pero la verdad es que yo solamente puedo dar el 30%, el 10%, el 1% lo puedo dar, porque lo demás lo voy a destinar para otras cosas. Eso sería honestidad. Sería honestidad. Pero él no lo hizo. Él creyó que podía engañar al Señor, engañar al Espíritu Santo. Has mentido al Espíritu Santo. No importa cuánto, el tema es cómo. Vamos al libro de Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Disculpen si se escuchó mal. ¿Lo tienen? Versículo 41. 12:41. Estando Jesús sentado, ojo, les dije que Moisés era una figura, es una tipología de Jesucristo, que Moisés actuó como fiscalizador. Fíjense que aquí el Señor está fiscalizando. Se sentó frente al arca de las ofrendas. Nosotros pasamos por el arca de las ofrendas y no vemos a nadie. El Señor está viendo. El Señor está mirando. El Señor fue y se sentó. La palabra dice que se sentó frente al arca de las ofrendas y empezó a mirar cuánto echaban. ¿Estaba preocupado de cuánto o estaba preocupado de cómo? De cómo. El texto dice viendo cómo ofrendaban, no cuánto ofrendaban, cómo estaban ofrendando. En el versículo 40 dice que muchas personas que tenían mucho dinero daban de lo que les... cambió el concepto. Yo puedo tener mucho, pero voy a dar de lo que me sobra. Y voy a parecer como generoso. Pero no lo soy. Porque el Señor ve cómo se está haciendo. Viendo cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y les echó a perder el día. La viuda pobre les echó a perder el día a esos pobres ricos. Una mujer pobre. No es que yo soy pobre, hermano, yo no puedo dar porque soy pobre, pero si esta mujer era pobre, si no tiene que ver con cuánto vas a dar, cómo lo vas a dar. Esta viuda era pobre, no tenía. Dice que esas dos blancas significaban su sustento, el sustento del día. Y enseguida el Señor dice que llamó a sus discípulos. Seguramente estaban en el templo allí, seguramente uno conversando por ahí los llamó. Para dejarles a ellos la enseñanza. ¿Ven este espectáculo que hay acá? Esa mujer dio más que todos. Los parámetros del Señor no son los mismos que los nuestros. El Señor mide las cosas de una manera distinta. Él ve las cosas de una manera distinta. Una mujer pobre, el Señor su ofrenda la vio como la mayor ofrenda que todos los ricos pudieron dar. Ella no dio de lo que le sobraba.
Esa es la diferencia. ¿Quién estaba fiscalizando allí? El Señor estaba fiscalizando esa ofrenda. Disculpen. Así que no tiene que ver con el cuánto, porque muchas veces la persona se autojustifica. Hermanos, si esto tiene que ver con una condición del corazón. Esto tiene que ver con la condición del corazón. Nada más. El Señor no te va a pedir, te va a exigir, como dicen, más carga de la que puedes llevar. Nada más que eso. Pobres siempre van a existir. Ricos siempre van a existir. Clase media o lo que llamen, siempre van a haber. El Señor dijo, los pobres siempre los tendréis con vosotros. Así que la pobreza no es un tema, no es un impedimento. Porque aquí los ricos también, el tema de la riqueza también para ellos era un problema. Porque ellos no podían despojarse de sus patrimonios, dice, daban de lo que les sobraba. Amén. Avanzamos. Principios. Creo que el Señor nos enseña principios. Y aquí sí que vamos a ir a ver esto, los principios, los vamos a ver en 2 de Corintios. Ahora sí que vamos a ir al capítulo 9 de 2 de Corintios, porque aquí se establece un principio. Segunda de Corintios, capítulo 9. Vamos a leer, vamos a ir directo. Me habría gustado, pero no quiero haber leído desde el versículo 1, pero lo voy a leer desde el versículo 6. ¿Ya? Pero esto digo, aquí hay un principio, hermanos. Que el que siembra escasamente es un principio. Un agricultor lo puede entender mucho mejor. Si una persona siembra 10 kilos de papa y el otro siembra un saco de papa, ¿qué creen ustedes? ¿Que el que sembró 10 kilos va a querer la misma cosecha que el que sembró el saco de papa? ¿Piensan que será así? No, ¿no es cierto? Es imposible. Si sembraste escasamente segarás. Es un principio. Y noten lo que viene a continuación. Y el que siembra escasamente también segará, escasamente. Y noten la palabra que viene ahora. Y el que siembra, ¿de qué estamos hablando? Todo generoso de corazón. ¿Qué es lo que Pablo está enseñando acá? Que se debe sembrar generosidad. O generosamente. Hay un proverbio que dice que el que siembra vientos va a cosechar torbellinos. Siembra vientos, vas a cosechar torbellinos. Siembra generosamente y generosamente vas a cosechar. O siembra generosidad y generosidad vas a cosechar. Salomón en el libro de Eclesiastés dijo, echa tu pan sobre las aguas. Echa tu pan, repártele a 7, repártele a 8. Tú no sabes la miseria que viene más adelante. Después de muchos días lo vas a encontrar. Echa tu pan sobre las aguas. No retengas tu mano a 7, a 8, a cuanto puedas. Para eso se requiere generosidad de corazón. No se puede alcanzar eso si no hay generosidad en mi corazón. El que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno de, nuevamente esta palabra, ¿cómo? ¿Cómo? Porque el Señor ve el cómo, no el cuánto. ¿Qué propusiste en tu corazón? ¿Qué es lo que propusiste? Eso. Cada uno de cómo. ¿Quiere el legalismo? Bueno, vamos a enseñar legalismo.
Y a la gente le gusta el legalismo, entonces legalismo. Imposición, impuestos. Vamos. No, hay que defender por aquí, defender por allá. ¿Quiere el legalismo? Bueno, legalismo. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. El generoso nos da con tristeza. Nos da por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, multiplicará la semilla y aumentará los frutos de vuestra justicia. Noten, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. ¿Qué es lo que es la liberalidad? La palabra libre viene de libertad, liberalidad de esa persona que es libre para dar, pero que no está esperando recibir algo a cambio. Esa es una persona que tiene liberalidad. ¿Ya? Acuérdate que me debes una. Acuérdate. Te presté tal cosa. Te la tengo anotada. Oh, liberalidad. ¿Saben que el Señor le mandó al pueblo de Israel que tenía, dice, si tu hermano empobreciera, dice, te pidiera prestado, no debían prestarle con intereses, ¿se acuerdan? No debían aplicarle intereses. Como los bancos. Usted va a pedir un crédito y el banco le cobra, ni se vayan a meter a laborar por si acaso. Ahí sí que le van a cobrar todos los intereses. Para toda liberalidad, lo que está diciendo Pablo aquí. Y noten estos versículos que a veces los pasamos, porque la administración de este servicio está hablando de ofrenda, porque ese es el punto aquí. No solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en ¿qué? ¿Qué fue lo que les dije en delante? Que la generosidad glorifica. La generosidad glorifica. Pablo está diciendo aquí, la administración de este servicio, de esta ofrenda, no solamente cumple el propósito de suplir una necesidad, sino que también glorifica al Señor. Que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso se puede lograr si el Señor cambia nuestro corazón. No se asusten esto, si, hermano, es que esto es complejo para mí, porque esto tiene que ver con el dar. Hermano, de verdad se los digo. Cuando el Señor nos hace ver y entender estas cosas, nos quita un peso de encima. De verdad que nos quita un peso de encima. Termino este punto porque ¿qué es lo que veo aquí? Un principio. ¿Sembraste para tu carne? ¿Sembraste para tu carne? Ya. Vas a cegar corrupción. Es lo único que puedes cosechar. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu. ¿Estás sembrando para el Espíritu? Vas a cegar vida eterna. Esa va a ser tu cosecha. ¡Aleluya! ¿Qué es lo que qué principio tenemos para dar? ¿Cuál es el principio? El que siembra escasamente también segará. El que siembra generosamente cosechará. El Señor lo está estableciendo como un principio. Dice, no solamente suple a lo que los santos falta, sino que abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios
por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y nuevamente, por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Amén. ¿Qué hora es? Es temprano. Acabo de llegar a la mitad del mensaje. Pastor Adolfo dice, vaya, hermano, pero el suspiro lo dijo todo. No, sí, quiero que los hermanos despierten. Vamos a terminar con dos pasajes de la Escritura. Uno está, pasaje muy conocido de Primera de Crónicas, capítulo 29. Vamos a terminar con dos. Primera de Crónicas, si es que no me equivoqué, si no es la primera, la segunda, pero creo que es Primera de Crónicas. Bien. Aquí vamos a leer varios versículos, ¿ya? Primera de Crónicas 29:1. Después dijo el rey David a toda la asamblea. Los voy a esperar porque siento que están hojeando la Biblia. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 1. Dice, amén, ¿lo tienen? Ya, después dijo el rey David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios, él es joven y tierno de edad y la obra grande. Amén, porque la casa no es para hombres, sino para ¿quién? Ah, bien. Entendamos eso. Lo que se hace es para la edificación de la casa, la edificación de la iglesia del Señor. Y aquí David dice, yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro, para las cosas de oro, plata, para las cosas de plata, bronce, para las de bronce, hierro, para las de hierro y madera, para las de madera. Y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular. Ojo con eso. Con todas mis fuerzas he preparado esto, pero una cosa es algo colectivo y otra cosa es lo personal. La palabra dice que somos miembros en particular. Yo guardo en mi tesoro particular. Es decir, esto va a salir de mi bolsillo, por así decirlo. ¿Por qué? Porque tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Dice aquí, yo guardo en mi tesoro particular oro, plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos. Dice, versículo 5, oro pues para las cosas de oro y plata para las cosas de plata y para toda la obra de manos de los artífices. Y ahora viene la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué tipo de ofrenda era? ¿Entendieron? ¿Quién quiere hacer ofrenda voluntaria a Jehová? ¿Voluntario? Cada uno dé como propuso en su corazón. Se van a dar cuenta que aquí David está tratando con el corazón del pueblo. Más adelante lo vamos a leer. Dios está tratando, David, el Señor está tratando con el corazón de ese pueblo. Primeramente David se puso allí y dice, yo con toda mi fuerza he preparado esto. De mi tesoro particular también preparé una ofrenda para el Señor. Y me gustaría mucho hacerlos partícipes de esta bendición, pero esto tiene que ser, cada uno dé como propuso en su corazón. Conforme a sus fuerzas, conforme a su capacidad. ¿Es usted una viuda pobre? Bueno,
¿Se entenderá? No va a poder dar más. Y delante del Señor, a lo mejor la ofrenda de esa mujer va a ser más que la de todos los demás. ¿Quién quiere hacer ofrenda voluntaria a Jehová? Dice aquí, en el versículo: entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millar y centena, de los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios, y ahí comienza a mencionar todo lo que ellos dieron. Eso provocó el gozo, la alegría del rey David, porque el pueblo había ofrecido voluntariamente una ofrenda al Señor. Entonces aquí esto dice, el subtítulo del versículo 10 dice alabanza. Es verdad que es una alabanza, pero originalmente entiendo que esta es una oración que David está haciendo. Lo cantamos, se entiende como un salmo, porque hay exaltación, pero lo que yo entiendo aquí es que David está orando al Señor. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová. Estoy en el 10. Delante de toda la congregación, y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder y la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer? ¿De qué manera? Voluntariamente, cosa semejante, pues todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres, y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Y ahora viene el versículo 17, aquí la recta final. Yo sé que tú, ¿qué haces? David sabía el valor que tiene la generosidad. Dijo, yo sé, lo tengo bien sabido de que tú escudriñas los corazones. Todo generoso de corazón, los generosos de corazón. David dijo, yo sé que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón he presentado esta ofrenda voluntariamente. ¿Por qué? Porque Él escudriña el corazón. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, dice Santiago, eso va a cosechar. Dios no va a ser burlado. Tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada, dice. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría, porque no con tristeza, porque Dios ama al dador alegre, que tu pueblo reunido aquí ahora han dado para ti espontáneamente. Y quiero terminar esta parte. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestro Padre, conserva. ¿Por cuánto tiempo? Conserva, por eso decía que esto para mí es una oración, conserva perpetuamente, para siempre, esta voluntad del corazón. Que esta sea el sentir siempre de la iglesia, por todas las generaciones, que sea perpetuo para siempre. Esta voluntad del corazón, porque tú escudriñas el corazón y este pueblo ha dado para ti voluntariamente, espontáneamente, ha dado con alegría, que eso sea para siempre, que se conserve, porque tú escudriñas los corazones. Yo eso lo sé, decía David, por eso el llamado fue, ¿quién quiere hacer ofrenda voluntaria? Porque como era rey, ¿saben? El rey se podría haber evitado todo problema. ¿Saben lo que hace un rey? Coloca un impuesto y se acabó. Se acabó. A contar de hoy día, un rey,
ahora un presidente, establecen un impuesto y se acabó. Para tal cosa, así nosotros hoy día este gobierno opera así, impuestos. Nosotros reclamamos ahí el impuesto específico de los combustibles. No nos gusta, ¿no? Pagamos mucho dinero, el impuesto específico, quiten el impuesto específico. No, pero era para arreglar las carreteras. Bueno, ahí estamos hasta el día de hoy. Las calles están llenas de hoyo, pero para eso están los impuestos. David se podría haber evitado todo el problema y haber puesto un impuesto, pero esto no es así. No es así. No es lo que el Señor quiere. No es lo que el Señor quiere para su pueblo. Él escudriña el corazón. Él escudriña el corazón. Y no está tan preocupado, el Señor no está fiscalizando cuánto es lo que estás dando, sino cómo lo estás dando. ¿Lo estás dando con alegría? ¿Lo estás dando en forma espontánea? ¿Lo estás dando para el Señor? ¿Te causa gozo? Glorifica tu ofrenda al Señor. Lo exalta. Concluyamos. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Capítulo 8. Aquí concluimos. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 1. Asimismo, hermano, lo tienen, ¿no es cierto? Fíjense que el apóstol Pablo se está dirigiendo a la carta a los Corintios. ¿Ya? Ya estamos concluyendo. ¿Y qué era lo que pasaba con la iglesia de los Corintios? Era justamente todo lo opuesto a lo que el Señor quiere. ¿Ya? El mismo apóstol Pablo les declara a la iglesia de Corinto que él recibió de otras iglesias. Incluso usó la palabra he despojado a otras iglesias para servirles a vosotros. ¿Ya? Cuando estuve entre ustedes, estaba hablando de los corintios, a ninguno fui carga. Y mis necesidades las suplían hermanos que venían de otros lugares. Unos de Pablo, unos de Apolo, iglesia dividida, iglesia carnal, pleitos, problemas. Y esa era la realidad de esa iglesia. El apóstol Pablo le presenta aquí el ejemplo de la iglesia de Macedonia. La gracia, el Pablo les está diciendo, despierten y miren la iglesia de Macedonia. Y en este caso, creo yo que está haciendo referencia a la iglesia de Filipos. Me corregirán algunos hermanos. La iglesia de los filipenses. Aunque en esa región de Macedonia estaba también las iglesias de Tesalónica y entiendo que los de Berea. Pero él está haciendo mención específicamente a la iglesia de Filipos, porque el apóstol Pablo, cuando le escribe a los filipenses, dice que cuando él comienza su ministerio, dice, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes solos. Solo ustedes participaron conmigo en razón de dar y de recibir. Y el apóstol Pablo le está diciendo a estos corintios que habían todos estos problemas en esa iglesia, incluso hasta el punto de desconocer y de descalificar el ministerio del apóstol Pablo. Les cita la iglesia de Macedonia. Y noten lo que pasaba con la iglesia de Macedonia. La gracia de Dios que se ha dado a las iglesias, y está en plural, de Macedonia, que grande prueba de tribulación. ¿Qué más estaba pasando en Macedonia? Lo primero, estaban pasando por grandes pruebas de tribulaciones. Lo primero. Lo segundo, ¿qué es lo que tenían? ¿Abundancia de qué? Yo pensé que la abundancia consistía en las cuentas corrientes y todas esas cosas. Acciones, fondos mutuos. La única abundancia que tenía esa iglesia de Macedonia era abundancia de gozo.
y su profunda pobreza. Grandes pruebas de tribulaciones, abundancia de gozo, profunda pobreza. Dice que abundaron en riquezas. Díganlo fuerte, porque ¿de qué estamos hablando? Abundaron en riquezas de generosidad. Pablo estaba viendo que el tema ahí no era manipulación. Esto es genuino. Están pasándola mal los hermanos. Profundas pobrezas. No es que yo soy pobre. Para ellos la pobreza no era un obstáculo. Para la iglesia de Macedonia la pobreza no fue un obstáculo. Porque ellos dieron conforme a sus fuerzas. Eso es. Eso es. Cuando hay un niño espiritual, no le pongas peso encima. Cárgalo en base a lo que ese niño puede llevar. Si se puede 2 kilos, que lleve 2 kilos, pero no le pongas 10 kilos. Estoy hablando en parábola para los que entienden. Porque alguien quiere poner 10 kilos sobre un niño si no se los puede. Deja que lleve 2, deja que lleve 1, deja que lleve 4. A medida que vaya creciendo va a llevar más. Eso es legalismo. Eso destruye. Cada uno dé como propuso en su corazón. Dice, abundaron en riquezas de generosidad. Esa sí que era la iglesia generosa. Ahí estaba brotando eso que al Señor le agrada, eso que al Señor le gusta. El Señor no estaba mirando que eran pobres, sino que estaba mirando el corazón de esa iglesia. Dice el apóstol Pablo aquí, pidiéndonos con muchos ruegos, y no tener detalle, porque ya estamos concluyendo, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio. Esta iglesia entendió una cosa, que dar es un privilegio. Eso entendió la iglesia. Quiero tener ese privilegio. Me gustaría tener ese privilegio. Señor, ayúdame. Saca de mí el egoísmo, saca de mí la incredulidad, sácala de mí. Cambia mi corazón. No quiero funcionar en base a cosas impuestas, base a manipulación. No quiero funcionar así. Yo quiero hacer las cosas por amor a ti. Eso es lo que quiero. Y dice Pablo pidiéndonos con muchos ruegos, lo que me da a entender de que Pablo se negó a que esa iglesia ofrendara. Se negó. Por eso dice muchos ruegos, porque es como decir, Pablo dijo, hermanos, no, más adelante, veámoslo después, porque él estaba viendo esa profunda pobreza, como Pablo con el corazón pastoral iba a querer de lo poco que tenían sacárselo. Entonces ellos dijeron no. Insistieron segunda vez, insistieron por tercera vez, y siguieron muchos ruegos, no, pues Pablo, nosotros queremos dar. Eso pasa con los generosos de corazón. Esa es la iglesia que el Señor quiere, esa es la iglesia que el Señor fiscaliza. Esa es la ofrenda que el Señor está mirando. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, dice Pablo. Fueron más allá todavía. Dieron conforme a su fuerza. Y más allá de su fuerza, sacaron fuerzas de debilidad. Y para el Señor se dieron ellos. Y la palabra ahí dice que se dieron. ¿Se dieron? ¿A quién se dieron? Primeramente, ¿a quién? Al Señor. Y después a nosotros. Señor les bendiga. Que el Señor coloque esta palabra en el corazón de su pueblo. Queremos ser gratos delante de ti, Señor.
Oh Dios. Oh Señor. Ningún avaro entrará a tu reino. Saca, Señor, toda avaricia de nuestro corazón. Oh Señor, quita toda incredulidad. Poderoso eres tú, oh Señor, para multiplicar la sementera, para multiplicar las semillas. Oh Señor, tú eres poderoso para hacer todas las cosas. Oh Señor, gracias te doy. Enséñanos tus caminos para andar por ellos, Señor. Que esta palabra haga huella en mi corazón, oh Señor, y en aquellos que puedan haber recibido tu palabra. Pero que trate primero con mi vida y con mi corazón, Señor. Oh, quita todo egoísmo, todo egocentrismo, sácalo de mi corazón, Señor. Tú has dicho que hay una bienaventuranza en el dar, porque son más bienaventurados aquellos que dan que reciben. Entonces enséñanos esa bienaventuranza y que dar es un privilegio, Señor. Y que tú escudriñas la mente y el corazón del hombre. Tú estás mirando, tú estás fiscalizando nuestra vida de cómo estamos haciendo las cosas. Honestamente, delante de ti, oh Dios. Aleluya. Bendigo tu nombre, bendice a tu iglesia. Amén. Señor le bendiga, hermano. La vida entregada por Él es una vida llena de gozo. Hasta que aprendas a dar, jamás vivirás, te sentirás solo. Es que Dios no puede ser visto por ningún hombre si no nos da. Nos a Él, después a otros, entonces sabrás que Dios es amor. Amar es derramar tu corazón calladamente, venir sin nada esperar, tu ayuda a brindar al pobre y al débil. Es que Dios no puede ser visto por ningún hombre si no nos da. Nos a Él, después a otros, entonces sabrás que Dios es amor. Vida en ti, Señor, ama tu vida por causa de otros, y ama a aquellos que están en gran soledad.
no puede ser visto por ningún hombre si no nos damos a Él, después a otros, entonces sabrá que Dios es amor, que Dios es amor. Amén. Que el Señor les bendiga y su palabra haya cabida en nuestros corazones. Sin duda que es difícil por nuestras propias fuerzas cumplir esta palabra, pero tenemos un Dios vivo que trabaja en nuestros corazones. La palabra partía con el ejemplo de la semilla, ¿cierto? Cuando tiene las condiciones. Bueno, Dios, que es poderoso, puede trabajar en nuestras vidas y poner esas condiciones para que esta semilla dé fruto. Y como para argumentar un poco más sobre lo que estaba compartiendo el hermano, cómo poder cumplir esta palabra en nuestra vida. Dice el Señor en Juan 15, si permanecemos en sus mandamientos, permaneceremos en su amor. Y qué más que su amor nos ayudará a cumplir esta palabra y darnos por los hermanos o para ofrendar, para poder hacer esa ofrenda grata delante de nuestro Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga y podamos despedirnos en la paz y en el amor de nuestro Señor. Está el ofrendero que dispuso en su corazón poder ofrendar generosamente, como decía la palabra, sin imposición de lo que tenemos, de lo que el Señor nos ha dado, sea mucho, sea poco, que no sea un peso o digamos, una carga en nuestros corazones. Amén. También queríamos